¿Y si el verdadero cambio no ocurre en las trincheras ni en las mesas de negociación, sino en lugares que nadie imagina? Mientras el mundo aguarda señales de paz en Ucrania, altos diplomáticos insinúan que un acuerdo podría estar más cerca de lo que creemos. Sin embargo, no todo se decide en los despachos. Un nuevo escándalo de corrupción sacude la política ucraniana, poniendo en duda la legitimidad de quienes negocian el futuro del país. En el corazón de Europa, la tensión crece. Miles de estudiantes alemanes salen a las calles protestando contra reformas militares y el avance de la militarización. Al otro lado del río Rin, Francia lidia con amenazas a la seguridad nacional y un debate álgido sobre la defensa y el papel del Estado en tiempos de crisis. La Unión Europea, lejos de mostrarse unida, enfrenta profundas divisiones por el uso de activos rusos congelados. Bélgica desafía a Bruselas y su decisión golpea la estrategia común, poniendo en juego miles de millones de euros y la credibilidad de las instituciones europeas. En medio de esta atmósfera cargada, la cultura no se queda atrás. Una explosión de arte tecnológico sacude las redes. Robots con rostros de celebridades como Elon Musk, Andy Warhol, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso y Jeff Bezos desdibujan los límites entre lo humano y lo artificial, generando preguntas sobre identidad, fama y control en la era digital. Ignorar estas fuerzas ocultas es perder la brújula. Lo que está en juego no es solo la seguridad o el dinero, sino la capacidad misma de la sociedad para adaptarse y captar las señales de un futuro cada vez más volátil. Para entender hacia dónde se dirige Europa, primero debemos ver quiénes son los verdaderos protagonistas y cómo están moviendo las piezas clave en este tablero global. Bajo la superficie de los titulares, fuerzas complejas remodelan Europa. Lo que parece un simple conflicto entre dos países, en realidad es un tablero donde la diplomacia, la corrupción y la innovación se enfrentan cada día. En los últimos días, negociaciones cruciales entre Moscú y Washington han avanzado gracias a intermediarios inesperados, como Jared Kushner, quien ahora dará forma a las propuestas de paz para Ucrania. Sin embargo, los puntos más difíciles siguen siendo las exigencias territoriales de Rusia y las garantías de seguridad que Ucrania reclama para evitar futuras agresiones. Ninguno de estos temas tiene una solución sencilla, y las discusiones se mantienen bajo estricta confidencialidad, incrementando la tensión internacional. Mientras tanto, el Parlamento ucraniano es sacudido por nuevos escándalos de corrupción. Acusaciones millonarias involucran a diputados y complican la confianza de Occidente. Cada euro de ayuda está bajo sospecha, y el apoyo internacional se tambalea ante la posibilidad de que los fondos sean desviados. La desconfianza y el miedo no se limitan a Ucrania. En Alemania, decenas de miles de jóvenes y ciudadanos han salido a las calles, protestando contra la militarización y la intención de reformar el servicio militar obligatorio. El gobierno enfrenta así una ola de rechazo social, mientras busca fortalecer sus fuerzas armadas ante la amenaza creciente en Europa del Este. En Francia, la alarma crece por la aparición de drones misteriosos sobre bases nucleares y por la reforma voluntaria del ejército. El propio gobierno reconoce que estos incidentes ponen en jaque la seguridad nacional y la moral de las tropas, en un momento donde la cohesión es vital. La Unión Europea, por su parte, se fragmenta frente a la presión de la guerra y las sanciones. Países como Bélgica desafían las reglas comunes al rechazar el uso de activos rusos congelados, mientras otros exigen más dureza contra Moscú. El resultado es una lucha interna por recursos, poder y principios que amenaza la unidad del bloque. En medio de esta tormenta política y militar, irrumpe una nueva ola cultural. Artistas de toda Europa están fusionando tecnología y cultura para desafiar la realidad. Robótica y arte se mezclan en exposiciones provocadoras, donde figuras icónicas del poder y la tecnología cobran vida a través de cuerpos artificiales. Esta creatividad no solo entretiene, sino que también obliga a cuestionarnos. ¿Dónde termina la máquina y comienza el ser humano? No comprender la complejidad de este momento puede llevar a decisiones erróneas,
manipulaciones políticas o incluso a perder la próxima gran revolución. Lo que está en juego no es solo el territorio o el dinero, sino la verdad, la confianza y el futuro de una sociedad entera. Pero el verdadero conflicto va más allá de la guerra convencional. Ahora se libra en la confianza ciudadana, el poder de los líderes y la legitimidad de las instituciones. ¿Cómo se redefine la autoridad en este nuevo escenario? Las grietas internas se amplían. ¿Quién tiene realmente el derecho a decidir el destino de los pueblos y de sus recursos? Bajo la superficie de los grandes titulares, la tensión va en aumento y las preguntas incómodas despiertan debates en toda Europa. En las negociaciones de paz, Rusia exige territorios que aún ni siquiera controla. Ucrania, por su parte, rechaza cualquier tipo de concesión territorial y exige garantías de seguridad concretas, temiendo que un acuerdo débil solo signifique una nueva amenaza en el futuro cercano. Estados Unidos y Europa muestran ahora fisuras profundas. Mientras algunos líderes presionan por una paz rápida a cualquier costo, otros insisten en condiciones estrictas que no pongan en riesgo ni la integridad de Ucrania, ni la credibilidad internacional de Occidente. Pero la realidad ucraniana se complica aún más por otro frente: los escándalos de corrupción, que se multiplican y minan la confianza tanto interna como externa. Los casos de sobornos y desvíos de fondos refuerzan el escepticismo de los aliados. Cada revelación debilita la posición ucraniana en la mesa de negociaciones y pone en riesgo el flujo de ayuda internacional. Mientras tanto, Alemania y Francia se ven obligadas a reconsiderar el servicio militar obligatorio ante las nuevas amenazas en el continente. Esta medida busca reforzar la defensa, pero ha provocado rebelión y protestas masivas entre la juventud, que rechaza la idea de volver a una Europa militarizada. En Bélgica, el Parlamento ha tomado una postura desafiante frente a sus socios europeos al oponerse al uso de los activos rusos congelados para financiar la reconstrucción ucraniana. Esta decisión rompe la fachada de unidad dentro de la Unión Europea y añade incertidumbre sobre la solidaridad real en tiempos de crisis. Y en medio de todo, el arte y la tecnología irrumpen en la escena pública. Robots con rostros de celebridades y líderes mundiales satirizan a los poderosos en espacios culturales de Berlín y París. Estas provocaciones no solo entretienen, sino que también alimentan la crítica y el debate social, desafiando a la opinión pública a mirar más allá de las versiones oficiales. En este clima de incertidumbre, una decisión mal calculada puede tener consecuencias irreversibles. Desde una paz ilusoria y frágil, hasta la pérdida de territorios, el sacrificio de derechos civiles o la erosión definitiva de la cohesión europea. La tensión no ha hecho más que crecer. ¿Qué pasará si estas contradicciones se agudizan y nadie logra resolverlas? Veamos las posibles consecuencias de este equilibrio cada vez más inestable. ¿Estamos al borde de una nueva era o simplemente repitiendo los peores errores del pasado? Pensemos primero en el escenario diplomático. Un acuerdo de paz firmado sin un verdadero consenso puede parecer un triunfo, pero en realidad sería solo una tregua frágil. Si las partes implicadas no sienten que sus preocupaciones fueron respetadas, el riesgo es alto. Podríamos estar sentando las bases para futuros conflictos, o incluso abrir grietas profundas en la unidad de Occidente. Al mismo tiempo, la reacción en Europa va mucho más allá de la política tradicional. Las calles de Berlín y París lo demuestran. Jóvenes protestan contra una militarización que consideran anticuada y peligrosa. La idea de aumentar los ejércitos, invertir en armas y exigir lealtad patriótica a las nuevas generaciones podría provocar no solo desencanto, sino una tensión interna que amenace la propia estabilidad de las democracias europeas. La economía tampoco queda al margen. Las sanciones contra Rusia y otras medidas punitivas han buscado asfixiar a rivales, pero el efecto boomerang ya se hace sentir. Europa, ante la presión de la inflación, el costo energético y la fuga de capitales, podría encontrarse debilitada justo en el momento en que más necesita fortaleza. Y mientras tanto, potencias rivales aprovechan para consolidar su peso global, invirtiendo en nuevas alianzas y mercados alternativos.
Pero tal vez, el cambio más radical sucede en el terreno cultural y tecnológico. Hemos visto cómo robots con rostros de íconos como Warhol, Musk o Picasso irrumpen en museos y galerías, desafiando lo que entendemos por arte y poder. La tecnocultura avanza sin pedir permiso. Algoritmos que crean pinturas, inteligencia artificial que compone música o modela discursos políticos. En este mundo, la percepción pública sobre identidad, autoridad y autenticidad se transforma de maneras que nadie habría imaginado hace solo unos años. Todo esto desemboca en un riesgo mayor, un futuro menos seguro, más polarizado y con una sociedad desconectada de los valores que alguna vez la sostuvieron. La suma de acuerdos inestables, militarización y revolución tecnológica podría dejar a millones preguntándose si todavía reconocen la Europa en la que crecieron. Ante este panorama tan complejo y desafiante, surge una pregunta inevitable. ¿Qué puede hacer una persona común para navegar entre crisis, manipulación y oportunidades reales? Quizás la clave no está en predecir el futuro, sino en entender cómo las decisiones cotidianas y la información que consumimos pueden marcar la diferencia. Veamos juntos qué estrategias pueden ayudarnos a no perder el rumbo en medio de la incertidumbre. Ser espectador ya no es una opción. Cada decisión, cada voto, cada acto de conciencia cuenta. En un mundo donde la verdad parece desdibujarse entre titulares y escándalos, la inacción es el mayor riesgo. Quedarse de brazos cruzados significa entregar el poder de decidir tu futuro a intereses ajenos. Por eso, lo primero es aprender a contrastar información. No te quedes solo con lo que ves en portadas sensacionalistas o virales de redes sociales. Busca fuentes diversas, compara versiones y pregúntate siempre, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? Participar en el debate público es más relevante que nunca. Exigir transparencia a políticos y medios es un deber, no un lujo. Pregunta. Exige respuestas claras y no normalices la opacidad ni los escándalos de corrupción. En estos tiempos cambiantes, abrirse a la innovación y al arte es esencial. Las nuevas formas de creatividad, como el uso de robots en el arte o el periodismo impulsado por inteligencia artificial, pueden ayudarnos a entender mejor la realidad, a veces más que los discursos oficiales. Tampoco olvides el valor de la cohesión social. Cuando la polarización amenaza con dividir comunidades y familias, encontrar puntos de encuentro, escuchar al otro y construir diálogo es un acto revolucionario. Recordemos que la desconfianza colectiva solo beneficia a quienes buscan manipular o lucrar con el caos. Así que la pregunta clave es, ¿vas a dejar que otros decidan por ti? ¿O vas a informarte, involucrarte y aportar tu creatividad para transformar el mundo que compartimos? Porque ahora que conoces los riesgos de la pasividad, es momento de explorar cómo convertir la incertidumbre en oportunidad. ¿Estás listo para ser parte activa de esta nueva etapa de la historia? Lo que ocurra en los próximos meses será escrito por quienes estén atentos y participen. El mundo cambia a una velocidad que jamás habríamos imaginado, y lo que hoy parece un simple titular, mañana será historia viva. La diferencia entre influir en tu destino o simplemente aceptarlo está en tus manos. No permitas que el miedo o la desinformación definan tu visión de lo que sucede en Europa y el mundo. Informarte, cuestionar y participar es ahora más crucial que nunca. Las decisiones que se tomen afectarán la seguridad de millones, la economía global y la vida cotidiana de personas como tú. Cada escándalo, cada acuerdo de paz, cada avance tecnológico, es una invitación a que observes con mente crítica y decidas cómo quieres involucrarte. Los próximos capítulos de esta historia no están escritos todavía. Asegúrate de ser protagonista y no simple espectador. Porque solo quienes se mantienen informados y activos podrán distinguir la verdad entre tanto ruido y proteger aquello que realmente